Bajo el abrasador sol del desierto, lo dejaron morir. Un niño de 12 años, tachado de inútil por su propia comunidad, abandonado en un paisaje donde incluso los más fuertes luchan por sobrevivir, sin comida, sin agua, sin esperanza. Pero cuando el calor despiadado amenazaba con cobrar otra víctima, algo extraordinario apareció en el horizonte, una visión que cambiaría su vida para siempre, una magnífica manada de caballos salvajes, que se movían como espíritus por las arenas doradas, a punto de forjar una alianza improbable que se convertiría en leyenda. Lo que siguió fue un viaje tan extraordinario que sería descartado como mito si no hubiera testigos aún vivos para contarlo. Cómo un niño hambriento no solo sobrevivió, sino que se alzó para liderar una de las manadas de caballos salvajes más poderosas de la historia. Antes de continuar con esta increíble historia, dinos desde dónde la estás viendo. Y si te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque el capítulo de mañana te dejará sin palabras. La jarra de barro que le habían dejado pesaba mucho en las manos de Amir. Una burla final a la piedad, agua suficiente para 3 días, como si prolongar su muerte la hiciera más honorable. Vio cómo la caravana desaparecía en la calina del calor, las siluetas de su familia se disolvían como espejismos en la distancia. Ni siquiera su madre había mirado atrás. Niño inútil, resonaban en su mente las palabras pronunciadas, con la voz ronca de su padre. No sabe pastorear, no sabe comerciar, ni siquiera puede llevar agua sin tropezar con sus propios pies. Cada fracaso percibido había sido catalogado, medido y, en última instancia, considerado demasiado costoso para su comunidad del desierto en apuros. Los dedos de Amir recorrieron la áspera superficie de la jarra, sintiendo los familiares patrones que había visto a su hermana estampar en la arcilla antes de que se secara. Ella, al menos, había llorado cuando el consejo tomó su decisión. Pero las lágrimas no significaban nada contra la tradición, contra las duras matemáticas de la supervivencia que regían sus vidas. Él no siempre había sido el torpe. Antes de la fiebre de hace 2 veranos, había sido rápido y seguro, como cualquier niño de la aldea. La enfermedad le había dejado un ligero temblor en las manos y un tartamudeo ocasional que lo convertía en blanco de burlas. En una comunidad donde cada gota de agua y cada bocado de comida tenían que ganarse, su nueva torpeza se convirtió en una carga imperdonable. El sol subía cada vez más, y Amir se obligaba a moverse. Estar quieto significaba la muerte en el desierto. Eso lo sabía. Sus pies dejaban huellas poco profundas en la arena mientras caminaba. Cada paso lo alejaba más de todo lo que había conocido. El agua se agitaba suavemente en la jarra, un recordatorio constante del tiempo que se escapa. Caminó hasta que el sol tocó el horizonte. Su sombra se extendía larga y delgada a través de las dunas. El temblor en sus manos era peor ahora. El cansancio hacía que sus músculos temblaran. Aún así, no se detuvo. En la creciente oscuridad, pensó en las historias que solía contar su abuela, antes de que ella también fuera considerada demasiado pesada para quedarse. Cuentos de espíritus del desierto y sabiduría antigua, de aquellos que aprendieron a hablar el lenguaje del viento y la arena. El desierto, decía ella, con los ojos ciegos vueltos hacia algún punto lejano. Toma, sí, pero también da a aquellos que aprenden a escuchar. Entonces, los había descartado como las divagaciones de una anciana. Ahora eran todo lo que tenía a lo que aferrarse. La noche cayó como una pesada manta, trayendo consigo un frío que le calaba hasta los huesos y hacía castañetear los dientes de Amir. Encontró refugio al abrigo de una duna, envolviéndose con fuerza en su delgada túnica. Las estrellas brillaban en el cielo, diamantes incontables esparcidos sobre la seda negra. Se permitió un único y precioso sorbo de agua.
Mañana tendría que encontrar comida. Mañana tendría que demostrar que era digno de sobrevivir o aceptar el destino que su comunidad había elegido para él. Pero esa noche, acurrucado contra la arena que aún conservaba restos del calor del día, Amir hizo algo que no había hecho desde que la fiebre le había arrebatado las fuerzas. Soñó con un futuro en el que ser diferente no significara ser inútil. A lo lejos, arrastrado por el viento nocturno, llegó un sonido que no pudo identificar del todo. No era el aullido de los lobos ni el grito de las aves nocturnas, sino algo más. Algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido al reconocerlo, aunque nunca antes lo había oído. El amanecer pintaba el desierto en tonos rosados y dorados, despertando a Amir de sus sueños intranquilos. Le dolía el cuerpo por dormir en el suelo duro, y una fina capa de arena cubría cada centímetro de su piel. La brújula rota que había encontrado en el bolsillo de su túnica, otra broma cruel de los chicos del pueblo, captaba la luz del amanecer, y su cara agrietada reflejaba su propia realidad fracturada. Estar de pie le hacía sentir mareado. Había tenido demasiado miedo de beber mucha agua durante la noche, y ahora la sed le arañaba la garganta. Otro pequeño sorbo de la jarra. No podía evitar que sus manos temblaran, derramando preciosas gotas sobre la arena. La visión del agua desperdiciada le hizo llorar, pero parpadeó para ahogarlas. Las lágrimas eran solo otra forma de perder humedad. La voz de su abuela volvió a él. «Observa los escarabajos por la mañana, hijo. Ellos saben dónde se esconde el agua». Nunca les había prestado mucha atención antes, pero ahora los notó. Pequeñas formas negras que se movían con determinación por la arena. Parecían dirigirse en la misma dirección, hacia un grupo de rocas en la distancia. Seguir a los escarabajos significaba alejarse de los últimos rastros del paso de su pueblo. Pero Amir no tenía elección. El sol ya empezaba a mostrar sus dientes y necesitaba encontrar refugio antes de que alcanzara su máxima fuerza. Sus pasos eran inestables al principio, pero a medida que caminaba, encontró un ritmo que le ayudó a controlar el temblor en sus piernas. El grupo de rocas estaba más lejos de lo que parecía, como todo en el desierto. Cuando llegó a ellas, el sudor había empapado su túnica a pesar del frescor de la mañana. Pero la sabiduría de su abuela resultó cierta. A la sombra de la roca más grande, la humedad se había condensado durante la noche. No mucha, pero suficiente para humedecer la arena. Amir recordó otra lección y se quitó la túnica exterior, colocándola con cuidado sobre la zona húmeda. La tela recogería la humedad, dándole unas cuantas gotas preciosas extra. Mientras esperaba a que la tela hiciera su trabajo, exploró las rocas. En una estrecha grieta, encontró lo que los escarabajos habían estado buscando, una pequeña colonia de plantas del desierto, cuyas gruesas hojas almacenaban agua. Le temblaban las manos mientras arrancaba con cuidado una hoja, pero esta vez no importaba. El jugo amargo era lo más dulce que había probado en su vida. A medida que el sol subía, Amir creó un pequeño refugio, encajando su túnica entre las rocas para hacer sombra. El trabajo físico era difícil con sus manos temblorosas, y 2 veces tuvo que reconstruir cuando la estructura se derrumbó. Pero con cada intento, aprendió a sujetar mejor la tela, a utilizar piedras más pequeñas para asegurar los bordes. En el relativo frescor de su refugio, Amir sintió que su mente se aclaraba. No solo estaba sobreviviendo, estaba pensando, planificando. Las plantas del desierto podían recogerse y almacenarse. Los escarabajos le mostrarían dónde encontrar más. Si pudiera ir de refugio en refugio por la mañana temprano y por la noche, un sonido interrumpió sus pensamientos. El mismo ruido extraño que había oído la noche anterior, ahora más claro. Un tamborileo rítmico, como un trueno lejano, pero constante y cada vez más cercano.
El corazón de Amir empezó a latir con fuerza. Nadie de su tribu viajaría a esta hora del día. Los bandidos tampoco desperdiciarían energía con el calor. Con cautela se asomó a su refugio. La vista le hizo olvidar cómo respirar. Contra el horizonte resplandeciente, unas formas oscuras se movían con fluida gracia. Aparecían y desaparecían como espíritus, sus formas distorsionadas por las olas de calor que se elevaban de la arena. Pero a medida que se acercaban, sus formas se hacían más claras. Cabezas orgullosas erguidas, crines ondeando como estandartes, al viento cascos golpeando la tierra en ese ritmo atronador. Caballos salvajes, moviéndose como el agua por el desierto. Amir había oído historias sobre ellos, pero nunca los había visto. Su gente creía que no eran más que mitos, o en el mejor de los casos, criaturas que se mantenían en las montañas lejanas. Sin embargo, ahí estaban, acercándose a su escondite con cada poderoso galope. Mientras observaba, paralizado, el más mínimo temblor de esperanza se agitó en su pecho. Quizás el desierto no solo se estaba apoderando de todo. Quizás, como había dicho su abuela, también estaba dando. Los caballos se movían como un río de músculo y gracia. Sus pelajes brillaban dorados y marrones bajo el sol del desierto. Amir se metió más profundamente en la sombra de su refugio, con el corazón latiendo contra sus costillas. Nunca había visto algo tan magnífico ni tan aterrador. El suelo temblaba bajo sus cascos mientras se acercaban a su grupo de rocas. Al frente de la manada iba una yegua del color de las nubes de tormenta, con la crin azotando el viento caliente como hilos de humo. Se movía con la autoridad de los años, cada paso preciso y mesurado. Detrás de ella venían otros, sementales jóvenes con fuego en sus pasos, yeguas mayores vigilando a los potros danzantes, adolescentes que se encabritaban con una energía apenas contenida. La yegua líder se detuvo de repente alzando la cabeza. Había captado su olor en el viento. Amir contuvo la respiración, esperando que la manada se alejara en pánico. En cambio, la yegua se dirigió directamente hacia su escondite, con las fosas nasales dilatadas, mientras olfateaba el aire. Sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, eran del color marrón oscuro de la tierra empapada de agua. Lentamente, deliberadamente, se acercó. El resto de la manada se movió, creando un círculo suelto alrededor de su refugio. Amir permaneció inmóvil, recordando las palabras de su abuela sobre las criaturas del desierto. Muévete de repente y serás un depredador. Muévete lentamente y podrías convertirte en familia. Sus manos temblaban más que nunca mientras salía lentamente de la sombra, manteniendo sus movimientos fluidos a pesar de su miedo. La yegua lo observaba con una mirada de sabiduría ancestral. Cuando estuvo completamente al descubierto, hizo algo extraordinario. Bajó la cabeza y sopló suavemente sobre su rostro. El gesto hizo que a Amir se le llenaran los ojos de lágrimas. Era un saludo, un reconocimiento, no de debilidad o inutilidad, sino de presencia, de ser. Sus dedos temblorosos encontraron un mechón áspero de su crin y, sin pensarlo, lo entrelazó en una pequeña pulsera alrededor de su muñeca. La yegua se quedó completamente quieta, permitiendo esta libertad como si entendiera su importancia. Otros caballos empezaron a acercarse, superando la cautela por la curiosidad. Un potro joven, moteado como las sombras de la mañana, chocó contra la espalda de Amir, haciéndole tropezar. En lugar de risas burlonas, oyó suaves relinchos, casi como risas suaves, pero sin crueldad. Cuando recuperó el equilibrio, la yegua líder presionó su nariz aterciopelada contra su hombro, estabilizándolo. Permanecieron juntos durante el peor calor del día, refugiándose a la sombra de las rocas. Amir observó maravillado cómo le mostraban sus propias técnicas
para encontrar agua, hurgar en ciertos tipos de arena hasta que aparecía la humedad, buscar plantas específicas que tuvieran líquido vital en sus tallos. Sus temblorosas manos no fueron obstáculo para que lo aceptaran. Más bien, parecían tener un cuidado especial a su alrededor, colocando sus cuerpos de manera que pudiera apoyarse en su sólido calor. Cuando el sol comenzó a descender, Amir se enfrentó a una elección. La manada se preparaba para seguir. ¡Adelante! Y la yegua líder permanecía pacientemente cerca, observándolo con esos ojos sabios. Su jarra de agua estaba casi vacía y sabía que sus posibilidades de sobrevivir solo eran escasas. Pero seguir a caballos salvajes parecía imposible, especialmente con su debilidad. La yegua emitió un sonido suave, entre un relincho y un llamado. Dio 3 pasos hacia atrás y luego se volvió para mirarlo. El mensaje era claro. Podía ir con ellas. La elección era suya. Sin juicios ni exigencias. Solo una oferta de compañía y, tal vez, de supervivencia. Amir miró la pulsera de crin de caballo que llevaba en la muñeca y luego volvió a mirar a la yegua. Le temblaban las piernas de cansancio y al día siguiente le esperaban nuevos retos, pero por primera vez, desde que la fiebre había cambiado su vida, sintió algo más poderoso que el miedo o la vergüenza. Sintió la posibilidad. Con dedos temblorosos, vació el agua que le quedaba en un pequeño hueco en las rocas, un regalo para el desierto que lo había llevado a este momento. Luego, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo cansado, dio sus primeros pasos hacia su nueva familia. La yegua esperó pacientemente, y cuando llegó a su lado, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, adaptando su ritmo a sus pasos inseguros. Detrás de ellos, la manada se movía como una ola protectora. Sus cuerpos lo resguardaban de lo peor del viento. Arriba, las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. Amir volvió a pensar en las historias de su abuela, comprendiendo por primera vez que tal vez no eran solo historias después de todo. A veces, el desierto hacía más que arrebatar. A veces, si eras lo suficientemente valiente como para escuchar, te mostraba una nueva forma de pertenecer. Al amanecer, Amir se encontraba acurrucado entre 2 yeguas jóvenes, cuyos cuerpos lo protegían del frío de la noche. Sus dedos aferraban una pequeña bolsa de hierbas secas del desierto que había recogido bajo la guía de la manada, plantas que ni siquiera su abuela conocía. Los caballos le habían mostrado cuáles elegir, empujando cuidadosamente sus manos hacia ciertos tallos y alejándolas de otros. Aprender a leer el lenguaje de la manada fue como descubrir una nueva forma de ver. Cada movimiento de oreja, cada coletazo y cada sutil cambio de peso tenían un significado. La yegua líder, a la que había empezado a llamar Sayida, palabra árabe que significa dama, fue su maestra más paciente. Se quedaba a su lado durante horas, mostrándole cómo detectar los signos de agua en el viento y cómo leer los sutiles cambios del desierto. Cuando sus temblorosas manos dificultaban la recolección de hierbas, ella bajaba la cabeza para sujetar sus brazos contra su cuello. Otros caballos de la manada desarrollaron sus propias formas de ayudar. Un joven semental, con una estrella blanca en la frente, colocaba deliberadamente sus cascos en caminos seguros, mostrando a Amir dónde el suelo era más firme. El potro moteado, que se había topado con él por primera vez, ahora permanecía constantemente a su lado, ofreciéndole apoyo cuando sus piernas se cansaban. La manada se movía siguiendo patrones que Amir empezó a comprender gradualmente. Seguían caminos antiguos que solo ellos conocían, viajando en las horas frescas y descansando cuando el sol estaba más alto. Durante estos periodos de descanso, Amir observó cómo se desarrollaba la compleja dinámica social. Había una jerarquía, pero no como la estructura rígida de su antigua aldea.
Aquí, el liderazgo era fluido, basado en la sabiduría y la habilidad, en lugar de solo en la tradición. El temblor se convirtió en un obstáculo menor a medida que aprendió a trabajar con él en lugar de luchar contra él. El ligero temblor, en sus manos, lo hacía extraordinariamente sensible a las vibraciones del suelo. Podía sentir tormentas o depredadores que se acercaban incluso antes de que los caballos los notaran. Lo que su aldea había visto como debilidad se convirtió en un tipo diferente de fuerza. Cada día traía nuevos descubrimientos. Aprendió que ciertas flores florecían justo antes de llover, que aparecían aves particulares cuando el agua estaba cerca de la superficie. Los caballos le enseñaron a cavar pozos poco profundos, en lechos de arroyos aparentemente secos. Sus pezuñas revelaban humedad justo debajo de la superficie. Descubrió que su tartamudez desaparecía por completo cuando imitaba los suaves silbidos que las yeguas usaban para llamar a sus potros. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Sayida lo llevó a un cañón escondido. Allí, aferradas a las sombras de las paredes rocosas, crecían plantas que nunca había visto antes, hierbas del desierto con propiedades curativas. Ella observó atentamente cómo sus temblorosas manos recogían las preciosas hojas, y por primera vez él comprendió que la manada no solo le ayudaba a sobrevivir, sino que le enseñaba a prosperar. Esa noche, mientras el rebaño se acomodaba para pasar la noche, Amir se sentó a tratar la pata arañada de una yegua joven con una cataplasma hecha con las hierbas que había recogido. Sus manos aún temblaban, pero ahora se movían con determinación, con conocimiento. La yegua se quedó completamente quieta, confiando plenamente en él. A su alrededor, los otros caballos pastaban tranquilamente, sus cuerpos formando un círculo protector que se estaba volviendo tan familiar como los muros de su antiguo pueblo. Mirando hacia el cielo estrellado, Amir se dio cuenta de algo que le hizo llorar. No había tartamudeado ni una sola vez en todo el día. Es más, no había pensado en absoluto en sus discapacidades. Aquí, entre los caballos, sus diferencias no eran defectos que corregir ni cargas que soportar. Simplemente formaban parte de quien era. No eran más extraordinarias que los diferentes colores y patrones del pelaje de los caballos. Como si leyera sus pensamientos, Sayida se acercó a él. En la creciente oscuridad, su pelaje gris parecía brillar con la luz de las estrellas. Golpeó suavemente su hombro con la nariz, un gesto que ahora reconocía como afecto. Mañana traería nuevas lecciones, nuevos desafíos, pero por ahora esto era suficiente. Había encontrado no solo maestros, sino una familia que lo aceptaba exactamente como era. El lobo apareció al atardecer. Amir sintió su presencia antes de verlo. Un sutil temblor en el suelo que sus sensibles manos detectaron a través de la arena. Al principio pensó que era solo otro pequeño temblor del desierto, pero algo en el ritmo era diferente, depredador. Levantó la cabeza de golpe, escudriñando la oscuridad que se acumulaba. Allí, una sombra que se movía entre las sombras, elegante y decidida. No era un lobo, sino tres. Su objetivo era el potro más pequeño, que se había alejado un poco del grupo. La manada aún no se había dado cuenta. El viento soplaba en la dirección equivocada, alejando el olor de los caballos de sus agudos hocicos. Las manos de Amir temblaban violentamente mientras el miedo lo recorría, pero los temblores le indicaban exactamente dónde se estaba posicionando cada lobo. Sin pensarlo, silbó la aguda llamada de advertencia que había aprendido de las yeguas. La manada respondió al instante, los adultos formando un círculo protector alrededor de las crías, mientras Sayida se movía para desafiar la amenaza. Pero los lobos ya habían cazado caballos antes. Se separaron, tratando de romper la formación de la manada.
Un lobo se lanzó hacia adelante, mordiendo las patas de una yegua. Otro dio vueltas en círculos, buscando una abertura. El tercero, el más grande, mantuvo la atención de la manada mientras sus compañeros de manada maniobraban. El tiempo parecía ralentizarse. Amir podía sentir cada vibración a través de la arena, el paso de cada lobo, cada pisotón nervioso de los cascos de los caballos. Su tartamudeo desapareció cuando empezó a dar instrucciones a la manada en su propio idioma, una mezcla de silbidos y suaves relinchos. Flanco izquierdo abierto, peligro detrás. Los caballos respondieron a sus llamadas, cambiando su formación para hacer frente a cada amenaza. No solo les estaba advirtiendo, sino que estaba ayudando a coordinar su defensa. Sus manos temblorosas se convirtieron en un sistema de alerta temprana, sintiendo los movimientos de los lobos a través del suelo momentos antes de cada ataque. La batalla alcanzó su punto álgido cuando el lobo más grande se abalanzó sobre un hueco en la defensa. Pero Amir había sentido su cambio de peso antes del salto. Su grito de advertencia llegó justo a tiempo. Las pezuñas de Sayida golpearon con una precisión devastadora, atrapando al lobo en pleno salto. El impacto lo hizo caer por la arena. El lobo herido se puso de pie a duras penas, pero el daño ya estaba hecho. El ataque coordinado de la manada había fracasado. Después de un momento de tensión, se escabulleron en la oscuridad, dejando atrás solo huellas y un único colmillo ensangrentado que se había soltado por el golpe de Sayida. Cuando el peligro pasó, Amir se desplomó en la arena con las piernas débiles y todo el cuerpo temblando por el miedo y la adrenalina. Pero mientras estaba allí sentado, recuperando el aliento, se dio cuenta de que algo extraordinario había sucedido. La manada se reunió a su alrededor, no solo para protegerlo, sino para reconocerlo. Sayida se acercó y dejó caer el colmillo del lobo a sus pies, un trofeo, un símbolo. Con dedos temblorosos, cogió el colmillo y lo ató cuidadosamente a su pulsera de crin de caballo. El joven potro, al que había ayudado a salvar, se acercó a acariciar su hombro y pronto se vio rodeado de suaves hocicos y gentiles relinchos de aprobación. No solo le estaban agradeciendo, sino que le estaban aceptando de una nueva manera. Esa noche, mientras la manada se acomodaba en una formación protectora para dormir, la posición de Amir había cambiado sutilmente. Ya no solo estaba siendo protegido, sino que se había convertido en uno de los protectores. Sus manos aún temblaban, sus palabras aún a veces se tambaleaban, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que cuando llegara el peligro, había encontrado su propia forma de luchar. Los días se convirtieron en semanas a medida que Amir aprendía a leer el antiguo lenguaje del desierto. Cada mañana marcaba su camino con piedras cuidadosamente colocadas, creando un mapa que solo él y la manada podían entender. Piedras oscuras para las fuentes de agua, blancas para el paso seguro, rojas para el peligro. Sus temblorosas manos las colocaban con cuidado deliberado. Cada colocación era una promesa para los futuros viajeros. Sayida observaba su creciente pericia con silenciosa aprobación. Había empezado a enseñarle aspectos más complejos del liderazgo de la manada. Cómo elegir las rutas más seguras a través de terrenos traicioneros. Cómo percibir los cambios climáticos inminentes antes de que se volvieran peligrosos. Los otros caballos ahora lo miraban casi tanto como a ella, especialmente cuando sus sensibles manos detectaban amenazas lejanas a través de las vibraciones de la tierra. Una mañana, cuando el amanecer pintaba el cielo con tonos acuarelados de rosa y dorado, Amir notó algo diferente en el aire. El viento traía una pesadez peculiar, y las vibraciones, que normalmente eran constantes bajo sus pies, se sentían de alguna manera apagadas, como si la arena misma estuviera conteniendo la respiración.
Sayida levantó la cabeza en el mismo momento, girando las orejas hacia el horizonte. «Tormenta», susurró Amir con voz clara y firme. No era una tormenta cualquiera. Era diferente de los habituales remolinos de polvo que bailaban por las dunas. Sus manos podían sentirlo en el suelo, un retumbar lejano que hablaba de una lluvia desértica poco común. Si se movían rápido, podrían llegar al cañón oculto que había estado guardando para ese momento. Silbó la señal para moverse y la manada respondió de inmediato. Incluso los sementales más viejos, normalmente más independientes, se pusieron en formación sin dudarlo. Ahora confiaban en su juicio, al igual que confiaban en el de Sayida. El joven potro que se había convertido en su compañero constante retozaba nervioso a su lado, intuyendo el cambio de tiempo. Dirigir la manada a través del laberinto de dunas y formaciones rocosas del desierto requería todos los conocimientos que había adquirido. Se movían con rapidez, pero con cuidado, siguiendo los caminos marcados por sus señales de piedra de exploraciones anteriores. Cuando llegaron a un paso especialmente difícil, las temblorosas manos de Amir le ayudaron a percibir mejor qué rutas soportarían el peso de los caballos. El cañón, cuando llegaron a él, resultó perfecto para sus necesidades. Las altas paredes los protegerían de lo peor del viento, mientras que los huecos naturales en la roca recogerían el preciado agua de lluvia. Cuando empezaron a caer las primeras gotas fuertes, Amir trabajó rápidamente con el rebaño para guiar a los más jóvenes a los lugares más seguros. La lluvia en el desierto era a la vez una bendición y un peligro. Demasiada y demasiado rápido podía convertir los wadis secos en inundaciones mortales. Pero Amir había elegido bien su refugio. Desde su posición protegida, podían contemplar sin miedo el magnífico espectáculo del poder de la naturaleza. Los truenos retumbaban en el cielo como cascos celestiales, y los relámpagos transformaban el desierto en un paisaje de sombras brillantes y luz cegadora. Durante una breve pausa en la tormenta, Amir notó algo extraordinario. Los caballos no estaban acurrucados por miedo a los truenos y relámpagos. En cambio, parecían estar celebrando la lluvia a su manera. Los potros jóvenes brincaban en los charcos poco profundos que se formaban en el suelo del cañón, mientras que los caballos más viejos levantaban la cabeza para que la lluvia les lavara el pelaje. Sayida estaba de pie junto a él en la entrada del cañón, ambos vigilando a su familia. El colmillo de lobo de su pulsera hacía un suave clic contra una piedra nueva que había añadido, un trozo de roca lisa y oscura que había demostrado ser inusualmente buena para conducir las vibraciones del suelo. Juntos estaban construyendo un lenguaje propio, uno que combinaba la sabiduría de ambas especies. Cuando la tormenta empezó a amainar, Amir se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel niño inútil al que su aldea había abandonado. Sus manos aún temblaban, sí, pero ahora tenían el poder de guiar y proteger. Su voz, antes vacilante e insegura, ahora transmitía órdenes que podían llevar a 30 caballos a un lugar seguro. El desierto no solo lo había mantenido con vida, sino que le había enseñado a vivir. La pared de arena parecía una montaña que se alzaba de la tierra. Amir nunca había visto nada igual. Una masa revuelta de nubes naranjas y negras que devoraban el horizonte. Sus manos temblaban violentamente contra el suelo, sintiendo el acercamiento de la tormenta a través de la arena. Esto no era solo viento y polvo, era la furia del desierto hecha forma. Habub susurró, recordando las historias de su abuela sobre las grandes tormentas de arena que podían tragarse caravanas enteras. La manada se inquietó a su alrededor, sintiendo el peligro que se avecinaba. Incluso la calma habitual de Sayida parecía
puesta a prueba mientras hurgaba en el suelo, con las orejas pegadas hacia atrás por el viento que se levantaba. Necesitaban refugio, y rápido. La mente de Amir recorrió rápidamente su mapa mental del territorio. El cañón que los había protegido de la lluvia estaba demasiado lejos. Las formaciones rocosas dispersas cercanas no serían suficientes. Entonces recordó. 3 días antes, sus manos habían detectado algo inusual en las vibraciones del suelo. Una sensación de hueco que sugería espacios subterráneos. Silbó con fuerza, llamando la atención de la manada. El tiempo era ahora crítico. La tormenta se movía más, rápido de lo que debería hacerlo cualquier viento natural, impulsada por fuerzas que no comprendía del todo. Guiar a 30 caballos por un territorio desconocido con un monstruo a sus espaldas pondría a prueba todo lo que había aprendido. Los primeros vientos los golpearon como si fueran golpes físicos. La arena les picaba los ojos y llenaba el aire con un rugido aterrador. Los caballos más jóvenes querían correr, pero Amir y Sayida los mantuvieron juntos, manteniendo la formación a través de una combinación de silbidos autoritarios y suaves codazos. Sus manos temblorosas, apretadas contra el cuello del caballo más cercano, transmitían calma a pesar de su propio miedo. Se movían como una sola entidad a través del caos creciente. Amir utilizó su sensibilidad a la vibración para guiarlos, danteando el camino hacia ese espacio hueco que había detectado antes. La tormenta empeoraba a cada momento que pasaba. El sol se desvaneció, sumiéndolos en un crepúsculo inquietante roto, solo por ocasionales destellos estáticos de relámpagos dentro de las nubes de arena. Los potros estaban luchando ahora, sus cuerpos más pequeños azotados por el viento. Sin dudarlo, los caballos más grandes formaron una barrera a su alrededor, mientras Amir y Sayida continuaban abriendo camino. Sus ojos eran casi inútiles en la tormenta, pero sus manos le decían que estaban cerca. Las vibraciones a través del suelo estaban cambiando, haciéndose más resonantes. Entonces lo encontró, una abertura oscura en la pared de un acantilado bajo, apenas visible a través de la arena arremolinada. La entrada era estrecha, pero se abría a un espacio más grande. Amir nunca había estado tan agradecido por su pequeño tamaño mientras se deslizaba dentro para comprobar la estabilidad. Sus manos leían las paredes de roca como un libro, buscando grietas peligrosas o signos de debilidad. La cueva era sólida y más grande de lo que esperaba. Uno a uno, él y Sayida guiaron a la manada al interior. Primero los más jóvenes, luego las madres seguidas del resto. La tormenta rugía fuera como un ser vivo que intentaba alcanzarlos, pero la cueva se mantenía firme. En la oscuridad, Amir se movía entre los caballos, comprobando si había heridos. Sus dedos sensibles encontraron cortes y rasguños de la arena voladora, que trató con hierbas de su bolsa de medicinas. El colmillo de lobo de su pulsera tintineó contra la piedra mientras trabajaba, un recordatorio de otros peligros a los que se habían enfrentado juntos. Pasaron las horas. La voz de la tormenta subía y bajaba como olas contra su refugio. Los caballos permanecían extraordinariamente tranquilos, confiando en la seguridad de su refugio. Varios de los más jóvenes incluso se quedaron dormidos. Su respiración añadía un suave contrapunto a la furia de la tormenta. Amir estaba sentado con la espalda apoyada en la pared de la cueva, con el sólido calor de Sayida a su lado. En la oscuridad podía sentir las vibraciones de la tormenta a través de la roca. El poder bruto de la naturaleza que buscaba entrar pero no encontraba salida. Sus manos temblaban, no por miedo ahora, sino por la pura energía que recorría la tierra. Un trozo de madera alcanzado por un rayo que había recogido antes le resultó útil como antorcha, lo que le permitió examinar su refugio más de cerca.
Las paredes de la cueva tenían marcas antiguas, surcos y arañazos que sugerían que otros caballos se habían refugiado aquí durante tormentas pasadas. No solo habían encontrado seguridad, sino un lugar con historia, un santuario utilizado por manadas salvajes tal vez durante generaciones. Cuando la tormenta finalmente comenzó a debilitarse, horas después, Amir comprendió que habían superado juntos otro hito. El desierto los había puesto a prueba con uno de sus mayores desafíos, y lo habían superado no como seres separados, sino como una sola familia, en la que cada miembro desempeñaba su papel en la supervivencia colectiva. En los días posteriores a la gran tormenta, algo cambió en la relación de Amir con la manada. Ya no se trataba solo de sobrevivir, habían formado algo más profundo, una hermandad escrita en experiencias compartidas y confianza mutua. En 1900, una pequeña charca del desierto que habían descubierto juntos, Amir vio su reflejo ondular junto a los de los caballos y, por primera vez, no vio ninguna diferencia entre ellos. Había aprendido a leer la personalidad única de cada caballo con la misma claridad con la que antes leía las huellas en la arena. Estaba Ri, el joven semental con la marca de la estrella, cuyo espíritu juguetón ocultaba un feroz instinto protector. Laila, la yegua manchada que siempre parecía saber cuándo las piernas de Amir se cansaban y se colocaba perfectamente para que él se apoyara en ella. Y Fajar, el potro color del amanecer que se había erigido en guardián personal de Amir, nunca se alejaba de su lado. Pero su conexión con Sayida era la que más se había profundizado. Ahora se comunicaban con apenas un gesto, un movimiento de su oreja, un temblor en su mano, el más mínimo cambio en la respiración. Ella sabía cuando sus pensamientos se desviaban hacia su antigua aldea, y le daba un suave golpe en el hombro para traerlo de vuelta al presente. Él, a su vez, podía sentir cuando ella estaba preocupada por la seguridad de la manada, a menudo sintiendo el peligro a través del suelo antes de que ella lo detectara. Juntos, desarrollaron una nueva forma de organizar las rutinas diarias de la manada. El conocimiento de Amir sobre las plantas del desierto, combinado con los instintos de los caballos, creó patrones de pastoreo más eficientes. Su capacidad para detectar cambios sutiles en la vibración del suelo les ayudó a encontrar agua de forma más fiable. Incluso su tartamudeo, que a veces seguía apareciendo cuando estaba emocionado, se convirtió en parte de su lenguaje compartido. Los caballos aprendieron a reconocer ciertos sonidos repetidos como advertencias o indicaciones específicas. La estructura social de la manada evolucionó para adaptarse a su singular asociación. Mientras Sayida seguía siendo la yegua líder, Amir se convirtió en algo completamente nuevo. Ni caballo ni humano, sino un puente entre mundos. Los caballos, más jóvenes, parecían gravitar especialmente hacia esta disposición, y a menudo acudían a él en busca de orientación antes de consultar con los caballos más viejos. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de una formación rocosa, Amir notó algo extraordinario. La manada se había organizado en una nueva formación, con él y Sayida en el centro en lugar de en el borde. Los caballos más viejos habían creado un círculo perfecto alrededor de una pequeña charca, y cada uno bebía por turnos mientras mantenían la formación. No era solo protección, era inclusión en el nivel más profundo. Esa tarde, mientras el sol pintaba el desierto de dorado, Amir se sentó a tejer nuevos patrones en su pulsera de crin de caballo. Cada hebra contaba ahora una historia. El colmillo del lobo de su primera batalla, hebras de caballos que se habían convertido en familia, pequeñas muestras de sus aventuras compartidas. Sus manos aún temblaban mientras trabajaba,
pero los temblores se habían convertido en parte de él tanto como los latidos de su corazón. Ya no eran un defecto, sino simplemente una característica de quien era. Fajar yacía a su lado, con la cabeza apoyada con confianza en su pierna, mientras Sayida vigilaba cerca. El resto de la manada pastaba tranquilamente. Sus movimientos creaban una suave sinfonía de sonidos que Amir ahora entendía tan claramente como las palabras habladas. Esto era lo que su abuela había querido decir con los dones del desierto. No solo supervivencia, sino transformación. No solo una nueva vida, sino una nueva forma de ser. La manada rival apareció en la única fuente de agua en kilómetros Amir Asuns, la redonda. Amir sintió su acercamiento a través del suelo mucho antes de que aparecieran a la vista, las vibraciones de muchas pezuñas moviéndose con un propósito agresivo. A su lado, Sayida levantó la cabeza, con las orejas girando hacia adelante mientras las nubes de polvo se elevaban en el horizonte. Ayer descubrieron este oasis, un precioso estanque alimentado por manantiales subterráneos, rodeado de pastos suficientes para alimentarlos durante días. Pero la manada que se acercaba era más grande que la suya, casi 50 cabezas, liderada por un enorme semental negro cuyas cicatrices de batalla brillaban plateadas a la luz de la mañana. Las manos de Amir temblaban contra el cuello de Fajar mientras evaluaba la situación. Su manada podía correr y encontrar otra fuente de agua, pero la más cercana estaba a 2 días de viaje y 3 de sus yeguas estaban preñadas. Necesitaban esa agua. Sus dedos encontraron el colmillo del lobo en su pulsera, recordando otros desafíos a los que se habían enfrentado juntos. El líder de la manada rival se acercó con la confianza de quien está acostumbrado a tomar lo que quiere. Su grupo se desplegó a sus espaldas en una intimidante demostración de fuerza. Pero Amir notó algo en su formación. Huecos, inconsistencias. Eran muchos, sí, pero se movían como individuos, no como una familia. Sin esperar a que el semental hiciera su movimiento, Amir dio un paso adelante. Le temblaban ligeramente las piernas, pero su voz, cuando llegó, fue clara y fuerte. Silbó la llamada de reunión de la manada, un sonido que había evolucionado a partir de meses de comunicación con su familia. Su manada respondió al instante, moviéndose en una formación que habían perfeccionado durante la tormenta de arena. Los más jóvenes y vulnerables en el centro, rodeados de círculos concéntricos de protección. Pero no se trataba solo de una postura defensiva, era una demostración de su unidad. Cada caballo conocía su lugar, se movía con determinación y confiaba en los demás. El semental rival vaciló por un momento, confundido por esta exhibición. Esperaba una rendición inmediata o un desafío tradicional de otro semental. En cambio, se enfrentó a algo que nunca había visto antes. Un niño humano y una yegua gris moviéndose como uno solo, liderando una manada que se comportaba como un solo organismo. Amir sintió cómo se estiraba una cicatriz en su palma mientras hacía la siguiente serie de señales. A su orden, la manada comenzó a moverse en un complejo patrón que descubrió que podían ejecutar a la perfección. Parecía un baile, pero servía para demostrar su control del espacio alrededor de la fuente de agua. Su sensibilidad a la vibración le ayudó a coordinar sus movimientos con una precisión que parecía casi sobrenatural. La formación de la manada rival comenzó a tambalearse. Algunos de los caballos más jóvenes de los bordes ya se estaban acercando, fascinados por la demostración de coordinación y comunidad que estaban presenciando. El semental negro piafaba y resoplaba, tratando de mantener su autoridad, pero la dinámica de poder había cambiado. Entonces Amir hizo algo inesperado. Caminó lentamente hasta la orilla del agua y se arrodilló, ahuecando sus temblorosas manos para beber.
Detrás de él, su manada mantuvo su formación, protegiéndolo mientras él se hacía vulnerable. Fue un gesto que dijo más de lo que cualquier demostración de fuerza podría decir. Este era su agua. Pertenecían aquí y no tenían miedo. Tras un momento de tensión, Sayida se colocó a su lado. Luego Fajar, luego otros, cada uno de los cuales se acercaba al agua con calma y confianza mientras mantenía su formación protectora. El mensaje era claro. Compartirían este recurso, pero no se dejarían ahuyentar. El siguiente movimiento del semental rival pasaría a formar parte de la leyenda del desierto. Lentamente, majestuosamente, bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Su manada, al percibir el cambio, empezó a relajarse. Algunos de los más jóvenes incluso intentaron imitar los movimientos disciplinados que habían presenciado. Esa noche, ambas manadas compartieron el oasis. La manada del semental rival empezó a aprender de la familia de Amir, al ver las ventajas de su enfoque coordinado para la supervivencia. El propio semental negro pasó largos momentos observando cómo Amir y Sayida trabajaban juntos, tal vez reconociendo que la verdadera fuerza reside en la unidad y no en el dominio. La cicatriz que este encuentro dejó en Amir no fue física, sino una marca de crecimiento, de comprender que el liderazgo no se trata de tamaño o fuerza. Se trata de crear algo que valga la pena seguir. Sus manos temblorosas se habían convertido en símbolos no de debilidad, sino de un tipo diferente de poder, el poder de unir, guiar y transformar. El amanecer pintaba el cielo con tonos de esperanza, cuando las temblorosas manos de Amir detectaron por primera vez el agua subterránea. Las vibraciones eran diferentes aquí, más profundas, más resonantes, lo que sugería algo vasto bajo la superficie. Una rara flor del desierto, con pétalos del color del atardecer, crecía en un patrón que nunca antes había visto, formando una flecha natural que apuntaba hacia un estrecho cañón. Sayida notó su emoción y se acercó, con las orejas erguidas por el interés. El resto de la manada, incluidos varios miembros de la antigua banda rival que habían optado por quedarse con ellos, se reunieron a su alrededor. Incluso el semental negro, al que ahora llamaban Malik, parecía intuir la importancia del momento. La entrada del cañón era fácil de pasar por alto, una fina grieta en la pared rocosa que parecía no llevar a ninguna parte. Pero Amir había aprendido a confiar en los sutiles signos del desierto. Silbó suavemente, haciendo una señal a la manada para que lo siguiera en fila india. Sus manos rozaron las paredes del cañón mientras caminaban, leyendo la piedra como un texto familiar. El pasaje se retorcía y giraba. Cada curva revelaba nuevas maravillas. Enredaderas del desierto con bayas comestibles se aferraban a las rocas. Pequeñas pozas de agua cristalina se acumulaban en cuencas naturales. El aire se volvió notablemente más fresco, llevando una dulzura que hablaba de vida oculta. Entonces el cañón se abrió y Amir se quedó sin aliento. Ante ellos se extendía un valle oculto, protegido por todos lados por imponentes acantilados. Una serie de manantiales brotaban del suelo, creando una red de pequeños arroyos que alimentaban un paraíso de plantas del desierto. Algunas las reconocía por las enseñanzas de su abuela, otras eran completamente nuevas para él. Pero lo que hacía que este lugar fuera realmente extraordinario era su capacidad de defensa. La única y estrecha entrada facilitaba su protección, mientras que los altos acantilados los resguardaban de las tormentas de arena. Los manantiales garantizaban una fuente de agua permanente y la variedad de plantas permitía pastar durante todo el año. Habían encontrado algo más que un oasis, habían encontrado un hogar.
Durante los días siguientes, Amir y la manada exploraron cada rincón de su nuevo territorio. Su sensibilidad a las vibraciones del suelo le ayudó a cartografiar el sistema de aguas subterráneas, comprendiendo cómo se conectaban y fluían los manantiales. Descubrió lugares donde las paredes rocosas formaban refugios naturales, perfectos para proteger a los potros recién nacidos o para resguardarse durante condiciones climáticas extremas. Trabajando con Sayida y Malik, comenzó a establecer rutas y rutinas que evitarían el pastoreo excesivo. Los caballos aprendieron a rotar entre diferentes áreas, lo que permitió que las plantas tuvieran tiempo de recuperarse. El conocimiento de Amir sobre las hierbas del desierto se amplió a medida que descubría nuevas especies, algunas con propiedades curativas que documentaba cuidadosamente, colocando pequeñas piedras en patrones que contaban sus historias. El valle los transformó a todos. Los caballos más jóvenes se hicieron más fuertes, beneficiándose del agua fiable y la dieta variada. Las yeguas preñadas encontraron lugares seguros para descansar y su ansiedad se calmó en el entorno protegido. Incluso los caballos más independientes empezaron a comprender el valor de la comunidad, contribuyendo al sistema de vigías y señales que los mantenía a todos a salvo. Una noche, mientras Amir estaba sentado tejiendo un nuevo tipo de cesta para sus hierbas curativas, encontró una flor diferente a todas las que había visto antes. Sus pétalos parecían brillar en la luz mortecina y su aroma le recordó las historias de su abuela sobre la magia del desierto. La conservó cuidadosamente, añadiéndola a su colección de hallazgos preciosos, un símbolo de la infinita capacidad del desierto para sorprender y proveer. Cuando el sol se puso tras los acantilados, proyectando largas sombras sobre su santuario, Amir se dio cuenta de que su abuela había tenido razón todo el tiempo. El desierto nunca se limitaba a tomar, también daba a aquellos que aprendían a escuchar y comprender. Habían encontrado algo más que agua y refugio aquí. Habían encontrado un lugar donde las diferencias eran fortalezas, donde la cooperación significaba supervivencia, y donde un niño, una vez tachado de inútil, podía convertirse exactamente en lo que estaba destinado a ser. El sonido de la campana del pueblo se extendió por el desierto, deteniendo a Amir en seco. Conocía ese tono: 3 repiques, pausa, 2 repiques, la señal para los comerciantes que se acercaban. Sus manos temblaban contra el cuello de Sayida, pero no por miedo. A través del suelo podía sentir las vibraciones de muchos pies y animales, cargados, moviéndose hacia los límites exteriores de su valle. No necesitaba verlos para saber quiénes eran. La caravana comercial de su antiguo pueblo siempre tomaba esta ruta durante la temporada de finales de verano. Pero esta vez, en lugar de ser el niño abandonado que habían dejado atrás, él era el guardián de la única fuente de agua fiable en kilómetros a la redonda. Sayida percibió su tensión y relinchó suavemente. A su alrededor, la manada se colocó en formación protectora sin necesidad de órdenes. Incluso Malik, el semental negro, se posicionó estratégicamente, comprendiendo la importancia de este momento. Juntos se habían convertido en algo extraordinario, no solo una manada, sino una comunidad que protegía a los suyos. La caravana apareció a través de la calima, pareciendo más pequeña de lo que Amir recordaba. Reconoció la distintiva cojera de su padre, el pañuelo rojo de su hermano mayor, rostros que una vez lo habían significado todo para él. Se detuvieron abruptamente al ver la enorme manada dispuesta ante ellos, con un niño en el centro que parecía familiar y extraño a la vez. «Agua», gritó su padre, con la voz desesperada de quien ha viajado demasiado tiempo sin beber. «Queremos cambiarla por agua». Amir sintió el peso del momento en su pecho.
podía rechazarlos, como ellos lo habían rechazado a él. Sus manos rozaron el colmillo del lobo de su pulsera, recordando todo lo que había sucedido desde que lo habían dejado morir. Pero el desierto le había enseñado lecciones mejores que la venganza. Dio un paso adelante. Sayida se movía con él como una sombra. Su voz, cuando habló, fue clara y fuerte, sin rastro de su antiguo tartamudeo. El agua es gratuita para todos los que la respetan y para los que la comparten. El reconocimiento en los ojos de su padre fue como ver el hielo agrietarse bajo el sol. Su madre se abrió paso entre la multitud, con la mano tapándose la boca. Su hermana extendió la mano como para tocarlo, y luego se echó atrás, insegura. Amir silbó, y el rebaño se abrió, creando un camino hacia el manantial más cercano. Se había preparado para este momento sin saberlo, estableciendo una estación de agua donde humanos y caballos pudieran beber sin molestarse unos a otros. Mientras guiaba a la caravana a través de su dominio, señaló los carteles y marcadores que había creado. ¿Qué plantas eran seguras para comer? ¿Cuáles podían curar? ¿Cuáles advertían del peligro? Su hermano lo miraba con incredulidad mientras le enseñaba a leer los patrones de piedra que indicaban la profundidad del agua y la seguridad. Los otros comerciantes cuchicheaban entre ellos, observándolo moverse entre los caballos como si fuera uno de ellos, pero el silencio de su padre era el que más hablaba. Cuando todos habían bebido hasta saciarse y habían vuelto a llenar sus odres, el padre de Amir se acercó a él a solas. El hombre orgulloso que recordaba parecía de alguna manera disminuido, envejecido por algo más que el paso de las estaciones. Creímos que estábamos siendo misericordiosos, dijo con la voz áspera por la emoción. Una muerte rápida en lugar de una lenta. Nos equivocamos. Amir miró a su padre, lo miró de verdad, y no vio la aterradora figura de su infancia, sino a un hombre que había tomado decisiones basadas en el miedo y en una comprensión limitada. El desierto le había enseñado que la verdadera fuerza reside en el perdón, no en aferrarse a las heridas del pasado. El desierto da tanto como toma, dijo Amir, haciéndose eco de las palabras de su abuela. Pero hay que aprender a escuchar. Metió la mano en su bolsa de hierbas y sacó varias semillas preciosas de las plantas raras del valle. Planta estas cerca del pozo del pueblo. Te indicarán cuando el nivel freático es lo suficientemente alto como para cavar. Su madre empezó a llorar, y el sonido se propagó extrañamente en el aire del desierto. Su hermana se adelantó y esta vez no se detuvo, abrazándolo. Él la abrazó también, sintiendo cómo los años de separación se disolvían como la niebla matutina bajo el sol. Mientras la caravana se preparaba para partir, cargada ahora de agua y conocimientos en lugar de solo de mercancías para el comercio, Amir los observó con nuevos ojos. Había temido este momento durante tanto tiempo, pero ahora lo entendía. No solo había sobrevivido a su abandono, sino que había crecido más allá de él. El niño que habían dejado atrás ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido la lección más profunda del desierto, que de las circunstancias más duras pueden surgir los mayores dones. La noticia se extendió por el desierto como semillas llevadas por el viento. Historias de un niño que hablaba el lenguaje de los caballos, que podía leer el agua en la tierra, que recibía a los viajeros con sabiduría en lugar de armas. Llegaron primero de uno en uno, parias, vagabundos, aquellos que habían sido tachados de diferentes por su propia gente. Amir se reconocía en cada uno de ellos. La niña con un pie torcido que podía predecir las tormentas por el dolor en sus huesos. El anciano, expulsado por su vista defectuosa, que podía identificar cientos de plantas por el tacto y el olfato. El joven que no podía hablar, pero que podía silbar como un pájaro del desierto. Cada uno
traía sus propios dones, sus propias formas de leer el mundo. En las frescas sombras de las paredes del cañón, Amir comenzó a enseñar lo que había aprendido. Sus manos, aún temblorosas, guiaban a otros para que sintieran las vibraciones de la tierra. Les enseñó a colocar piedras para marcar caminos seguros, a reconocer las señales del agua subterránea, a trabajar con los caballos en lugar de tratar de dominarlos. Las paredes de la cueva se convirtieron en su biblioteca. Utilizando pigmentos naturales, registraron sus crecientes conocimientos en imágenes y símbolos. Los patrones originales de piedra de Amir evolucionaron hacia un lenguaje más complejo, capaz de contar historias de cambios estacionales, rutas migratorias y propiedades curativas de las plantas. Los caballos observaban estas lecciones con interés, añadiendo a veces sus propios conocimientos al guiar a los estudiantes hacia nuevos descubrimientos. Sayida demostró ser una maestra tan dotada como Amir. Mostró una paciencia extraordinaria con los recién llegados, demostrando una y otra vez cómo acercarse a los caballos con respeto en lugar de miedo. Malik también desempeñó su papel, enseñando con el ejemplo cómo se podía utilizar la fuerza para proteger en lugar de intimidar. Algunos días, Amir llevaba a sus alumnos al desierto y les enseñaba a interpretar el paisaje como le había enseñado su abuela. El desierto, les decía, habla con muchas voces. Algunos lo oyen en el viento, otros en el movimiento de la arena. Algunos, como yo, lo sienten a través de sus manos, pero todos pueden aprender a escuchar. La manada creció no solo en 1900 en número, sino también en propósito. Los caballos que antes habían sido rivales se convirtieron en maestros, ayudando a los recién llegados a comprender la compleja dinámica social de la manada. Los potros jóvenes, nacidos en el valle, crecieron conociendo tanto las costumbres humanas como las de los caballos, creando un nuevo tipo de comunidad. Una noche, mientras Amir añadía nuevas marcas a la crónica de la pared de su cueva, se encontró enseñando a una niña a mezclar cataplasmas curativas. Sus manos temblaban como las de él, y lágrimas de frustración rodaban por su rostro mientras luchaba por mantener firme la piedra de moler. Pero cuando él le enseñó a usar los temblores para mezclar mejor las hierbas, sus ojos se iluminaron con comprensión. En mi pueblo, dijo, lo llamaban una maldición. Levantó sus temblorosas manos. Pero aquí, terminó Amir por ella, sabemos más. Cada diferencia es un regalo, si aprendes a usarla. Esa noche, cuando las estrellas emergieron sobre el valle, Amir se sentó con Sayida y observó a su familia ampliada. Los humanos y los caballos compartían el espacio con naturalidad ahora, respetando cada uno las costumbres del otro. Las paredes de la cueva brillaban tenuemente con su sabiduría grabada, un testimonio creciente de lo que era posible cuando la gente miraba más allá de las diferencias superficiales para ver los dones que había debajo. Las historias de su abuela habían completado el círculo. Ella le había enseñado que el desierto da tanto como toma, pero ahora él comprendía una verdad aún más profunda, que a veces lo que parece el mayor desafío del desierto es en realidad su regalo más preciado. Sus manos temblorosas, que antes eran motivo de vergüenza, lo habían llevado a este momento, a este lugar, a este propósito. La sequía llegó como un fuego de combustión lenta, consumiendo el desierto un día a la vez. Amir lo sintió primero en sus manos, cambios sutiles en las vibraciones del suelo a medida que los niveles de agua subterránea comenzaban a bajar. La tierra agrietada por la sequía contaba una historia de crisis inminente que solo él podía leer. Cada mañana comprobaba los manantiales que alimentaban su valle. Cada mañana bajaban un poco más.
Las raras flores del desierto que se habían convertido en su calendario florecían demasiado pronto, demasiado desesperadamente. Incluso las resistentes plantas del desierto empezaban a enroscarse sobre sí mismas, acaparando la poca humedad que quedaba en sus tallos. Sayida percibió su preocupación. Su habitual actitud tranquila mostraba signos de inquietud mientras lo observaba hacer sus rondas diarias. El resto de la manada se inquietaba. Sus instintos les advertían de las dificultades que se avecinaban. Los humanos de su comunidad también empezaron a mostrar signos de tensión, observando el cielo en busca de nubes que se negaban a aparecer. Pero esta vez no estaban enfrentando la crisis solos. Años de aprender a trabajar juntos los había preparado para este momento. Amir reunió a todos, humanos y caballos por igual, en el cañón principal. Sus manos temblaban mientras dibujaba patrones en la arena, pero su voz era firme mientras explicaba lo que había que hacer. La joven con los pies que detectan tormentas ayudó a identificar qué partes del valle se secarían primero. El anciano, con su conocimiento de las plantas, les mostró cuáles podían cosecharse y almacenarse sin matar las raíces. El chico silencioso, que podía silbar como los pájaros, se convirtió en su sistema de alerta temprana para las tormentas de polvo que se acercaban. Trabajando juntos, comenzaron a implementar medidas de emergencia que habían preparado pero que nunca habían tenido que usar. Se cavaron pozos más profundos en los lugares que Amir había marcado en tiempos mejores. Los caballos, comprendiendo la gravedad de la situación, se organizaron en equipos, utilizando su fuerza para ayudar a mover tierra y rocas donde fuera necesario. Pero su mayor desafío llegó cuando otros grupos comenzaron a llegar al valle, atraídos por los rumores de su fuente de agua. Gente desesperada con animales sedientos, cuyas propias fuentes de agua se habían secado por completo. Los recursos del valle ya estaban agotados. Rechazarlos significaba condenarlos a muerte, pero aceptarlos a todos podría condenar a todos. Amir pasó una noche sumido en sus pensamientos, con las manos presionadas contra la tierra, sintiendo el agua restante fluir bajo ellas. A la mañana siguiente volvió a reunir a la comunidad. El desierto, dijo, me enseñó que la supervivencia no consiste en acaparar recursos, consiste en compartir conocimientos. En lugar de limitarse a proporcionar agua, empezaron a enseñar a los recién llegados todo lo que habían aprendido. Cómo leer, las señales del agua subterránea, cómo aprovechar la humedad de ciertas plantas sin destruirlas, cómo trabajar con caballos para cubrir más terreno en la búsqueda de recursos. La sequía empeoró, pero su comunidad se hizo más fuerte. Cada recién llegado aportaba sus propios conocimientos y habilidades. Un comerciante les enseñó a crear mejores sistemas de almacenamiento de agua. Un pastor errante les mostró nuevas formas de encontrar plantas ricas en agua. Incluso los niños contribuyeron. Sus agudos ojos detectaron señales que los adultos podrían pasar por alto. A pesar de todo, los caballos siguieron siendo sus compañeros y protectores. Malik dirigió grupos de exploración para buscar nuevas y fuentes de agua. Sayida parecía saber instintivamente qué humanos necesitaban más ánimo, manteniéndose cerca de aquellos que luchaban contra el miedo o la desesperación. Los potros nacidos en su valle demostraron una capacidad de adaptación extraordinaria, aprendiendo a sobrevivir con menos mientras mantenían el ánimo. Cuando las lluvias finalmente regresaron, meses después, ya no eran la misma comunidad que había entrado en la sequía. Se habían convertido en algo más, un ejemplo vivo de cómo la crisis puede unir en lugar de dividir, cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas, cómo las pruebas más duras del desierto pueden sacar lo mejor tanto de los humanos como de los caballos. Los primeros marcadores aparecieron como flores de piedra que florecían por todo el desierto.
simples arreglos de rocas que contaban historias de pasos seguros, fuentes de agua y refugio de las tormentas. Amir había enseñado a su comunidad a crearlos, pero ahora otros estaban aprendiendo a leer y a añadirlos, difundiendo un nuevo lenguaje a través de las arenas. Las caravanas comerciales comenzaron a ajustar sus rutas para pasar por el valle, no solo en busca de agua, sino también de conocimiento. Cada visita traía nuevos intercambios, no de bienes, sino de sabiduría. Las manos de Amir aún temblaban mientras demostraba cómo sentir las vibraciones de la tierra, pero ahora entendía que sus temblores le permitían enseñar esta habilidad de una manera que otros podían comprender. Sayida se había convertido tanto en embajadora como en líder. Parecía saber instintivamente qué caballos de las manadas que pasaban podían estar interesados en su forma de vida. Algunos optaban por quedarse, mientras que otros llevaban lo que habían aprendido a partes distantes del desierto. La red creció, marcada por senderos de entendimiento en lugar de fronteras de separación. Una mañana, un grupo de jinetes apareció en el horizonte, moviéndose en la disciplinada formación de guardias de patrulla del desierto. Amir sintió su acercamiento a través del suelo, no como una amenaza potencial, sino como una oportunidad. Eran los mismos guardias que una vez habrían ahuyentado a los caballos salvajes de las fuentes de agua. Ahora venían en busca de orientación. «Hemos visto vuestras marcas», dijo su líder con un rostro curtido que mostraba tanto respeto como curiosidad. «Hemos oído historias sobre cómo trabajáis con los caballos, cómo leéis el desierto. Nuestros comandantes quieren establecer patrullas regulares por estas regiones, pero necesitamos ayuda para entender vuestros métodos». Amir miró a Sayida, que ya se había movido para saludar a los caballos de patrulla con diplomática elegancia. Los animales percibían algo diferente aquí. Humanos y caballos trabajando como iguales, no como amo y montura. Sus jinetes notaron el comportamiento inusual de sus caballos, la forma en que parecían atraídos por esta nueva forma de ser. Durante los días siguientes, Amir y su comunidad compartieron sus conocimientos. Enseñaron a los guardias su sistema de marcadores de piedra. Les mostraron cómo reconocer los signos de agua subterránea y les demostraron cómo el trabajo con caballos como compañeros fortalecía a ambas especies. Los caballos de patrulla empezaron a imitar el comportamiento de la manada de Amir, mostrando a sus jinetes nuevas formas de moverse por el desierto. Pero la lección más poderosa llegó inesperadamente. Un joven guardia que observaba a Amir trabajar con un grupo de niños le preguntó por sus manos temblorosas. Antes de que Amir pudiera responder, la joven con pies que detectan tormentas habló. «Aquí no ocultamos nuestras diferencias», dijo con orgullo. «Las usamos para ayudar a los demás». El guardia se quitó el guante, revelando unos dedos que habían sufrido graves quemaduras en un incendio. «Me dijeron que ya no podía ser guardia», dijo en voz baja, «pero me negué a renunciar. Aún así, algunas tareas son difíciles». Amir pasó la tarde mostrándole cómo utilizar la mayor sensibilidad de sus manos dañadas para leer el tiempo, al igual que Amir utilizaba sus temblores para leer la tierra. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Había encontrado un lugar donde su lesión podía ser algo más que una simple discapacidad. Mientras los guardias se preparaban para partir, ayudaron a establecer las primeras rutas seguras formales a través del desierto, marcadas con su aprobación oficial. Estos caminos conectarían varias comunidades, fuentes de agua y puestos comerciales, creando una red de cooperación en lugar de competencia. Esa noche, mientras Amir añadía nuevos símbolos a su crónica de la pared de la cueva, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Las mismas cosas que una vez los habían marcado como marginados, manos temblorosas,
pies retorcidos, lenguas mudas, cuerpos llenos de cicatrices, se habían convertido en la base de una nueva forma de vida. Sus diferencias no solo habían sido aceptadas, sino que se habían convertido en los puentes que los conectaban con los demás. Sayida apretó suavemente su nariz contra su hombro, y él sintió la familiar oleada de comprensión entre ellos. El desierto no había cambiado, seguía siendo tan desafiante e implacable como siempre, pero ellos habían cambiado la forma en que la gente enfrentaba esos desafíos, no solos, no divididos por sus diferencias, sino unidos en su diversidad, cada contribución vital para su supervivencia compartida. La narradora llegó al anochecer, con su bastón decorado con cintas que contaban las historias que había recopilado. No era la primera en venir en busca de su historia, pero algo en ella era diferente. Sus ojos tenían la misma clase de sabiduría que Amir recordaba en la mirada ciega de su abuela, la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y llegar a verdades más profundas. He seguido sus huellas a través de 3 territorios, dijo ella, acomodándose junto a la hoguera de la tarde. Pero las verdaderas huellas son los cambios que he visto en las comunidades que he visitado. Pueblos que antes expulsaban a sus miembros imperfectos, ahora los buscan como consejeros. Manadas de caballos que corren libres, pero trabajan junto a los humanos. Caminos del desierto marcados con señales que hasta los niños pueden leer. Amir se sentó a su lado, con las manos firmes, mientras servía té en tazas de madera tallada. A su alrededor, la rutina vespertina de su comunidad se desarrollaba como una danza familiar. Caballos y humanos se movían juntos en armonía, cada uno contribuyendo a su vida compartida a su manera. La narradora observaba todo. Su rostro reflejaba asombro al ver a una joven con un pie torcido guiando a un grupo de caballos hacia el agua. Su inusual forma de andar la ayudaba a navegar por el camino rocoso mejor que nadie. Cerca de allí, el niño silencioso usaba sus silbatos de pájaro para señalar el final de las actividades del día. Los sonidos transmitían mensajes claros, tanto a los caballos como a los humanos. «Cuéntame», dijo ella, «¿cómo empezó? No solo los hechos, ya los he oído. Cuéntame el meollo de la cuestión. El momento en que te diste cuenta de que lo que otros veían como debilidad era en realidad fortaleza». Los dedos de Amir encontraron el colmillo de lobo en su pulsera, desgastado por años de contacto. Mientras hablaba, otros se reunieron a su alrededor, añadiendo sus propias piezas a la historia. La historia de cada persona revelaba la misma verdad, que sus supuestos defectos les habían llevado a desarrollar dones extraordinarios. El bastón de la narradora se movía sobre la arena mientras escuchaba, registrando sus palabras en su propio lenguaje secreto. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el peso de una profecía. «Habéis hecho algo más que construir una comunidad», dijo. «Habéis creado una nueva forma de medir el valor. En una tierra donde la fuerza se medía antes por lo que uno podía soportar, habéis demostrado que el verdadero poder reside en lo que uno puede dar». La noticia de su éxito ya se había extendido mucho, llevada por comerciantes y viajeros, pero la llegada de la narradora marcó algo diferente. Compartiría su historia no solo como una historia de supervivencia, sino como una lección sobre cómo construir un mundo mejor. Empezaron a llegar más visitantes, no solo en busca de ayuda, sino ofreciendo sus propias contribuciones únicas. Un hombre que había perdido un brazo se convirtió en su mejor fabricante de cuerdas con una sola mano, desarrollando técnicas que otros ahora buscaban aprender. Una mujer, cuyas articulaciones le causaban un dolor constante, descubrió que podía predecir las tormentas de arena con días de antelación. Su cuerpo leía el tiempo como un barómetro viviente. Los caballos
también se convirtieron en parte de la leyenda. Se difundieron historias de cómo eligieron quedarse con humanos que los trataban como iguales, cómo enseñaron a sus primos salvajes nuevas formas de sobrevivir a los desafíos del desierto. Sayida y Malik se hicieron conocidos como los fundadores de un nuevo tipo de manada, una que demostró que la cooperación era más fuerte que la competencia. Incluso el propio desierto parecía desempeñar un papel en su leyenda. El valle floreció bajo su cuidado y sus manantiales ocultos y plantas raras se convirtieron en símbolos de cómo los entornos hostiles podían nutrir dones extraordinarios. Las paredes de sus cuevas, cubiertas ahora por años de sabiduría acumulada, atrajeron a eruditos y buscadores de tierras lejanas. Pero quizás la parte más poderosa de su leyenda fue cómo cambió la forma en que las comunidades trataban a sus miembros más vulnerables. Las aldeas que escucharon su historia comenzaron a ver a su propia gente de manera diferente, reconociendo que la diversidad los hacía más fuertes, no más débiles. Amir comprendió que su historia se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Se había convertido en una especie de espejo, mostrando a los demás lo que era posible cuando la gente miraba más allá de las ideas tradicionales de fuerza y valor. Sus manos temblorosas habían dibujado las primeras marcas de esta nueva comprensión, pero ahora innumerables otras estaban agregando sus propias firmas al relato. El mensaje llegó con el viento del amanecer. 3 silbidos cortos, 2 largos. La nueva llamada de advertencia del desierto. Las manos de Amir sintieron las vibraciones de los jinetes que se acercaban mucho antes de que aparecieran. Su ritmo urgente le dijo que algo andaba mal, incluso antes de que hablaran. «Tu antiguo pueblo», jadeó el jinete principal, exhausto por la dura cabalgata. «Su pozo se ha secado. Los manantiales de reserva están secos. Quizás les queden 3 días de agua y hay niños». Amir no necesitó escuchar más. Sus dedos encontraron la melena de Sayida y ella lo entendió de inmediato. A su alrededor, el rebaño comenzó a reunirse, sintiendo la importancia del momento. Incluso mientras su mente calculaba la distancia y las necesidades de agua, su cuerpo recordaba cada paso del camino hacia su lugar de nacimiento. Eligió rápidamente a su equipo, los caballos más fuertes, los más experimentados en encontrar agua y aquellos cuyos dones únicos podrían resultar útiles. La chica que podía sentir las tormentas insistió en venir. Su pie torcido no era obstáculo para su habilidad para montar. El chico silencioso con sus cantos de pájaro sería esencial para la comunicación a larga distancia. Mientras se preparaban para partir, Malik dio un paso al frente y ofreció su fuerza para el viaje. El semental negro había dejado atrás al líder agresivo que había sido en el pasado, y ahora entendía que el verdadero poder residía en proteger a los demás. Juntos, formaban un grupo que representaba todo en lo que se había convertido su comunidad. Diferentes habilidades unidas por un propósito común. El viaje fue brutal. El sol de verano caía implacable mientras corrían por el desierto, siguiendo la ruta más directa que solo el profundo conocimiento del paisaje de Amir podía proporcionar. Sus manos temblorosas leían constantemente la tierra, buscando señales de agua subterránea que pudieran ayudarles en el camino. Cruzaron la última duna cuando el sol comenzaba a ponerse, y el corazón de Amir se apretó al ver su antiguo hogar. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba, sus bordes quebradizos por la desesperación. El antaño orgulloso pozo en su centro estaba seco e inútil, sus cuerdas colgando lánguidas. Su padre fue el primero en verlos, parado inmóvil, en el borde del pueblo mientras se acercaba la inusual caravana.
Aparecieron otros rostros, algunos familiares, otros nuevos, todos marcados por el miedo de personas que sabían que se les acababa el tiempo. Pero Amir no era el mismo niño que habían expulsado. Se sentó erguido sobre la espalda de Sayida, con las manos firmes a pesar de sus temblores, mientras las levantaba en señal de saludo. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de quien había aprendido a convertir el dolor en sabiduría. El agua sigue fluyendo, anunció, pero en las profundidades, bajo la superficie, habéis estado cavando en los lugares equivocados. Durante las horas siguientes, demostró lo que el desierto le había enseñado. Sus delicadas manos trazaron los canales de agua, subterráneos, mostrando dónde debería haberse colocado el pozo. La niña, que leía las tormentas en sus huesos, les advirtió sobre patrones de flujo que nunca habían considerado. Los cantos de los pájaros del niño silencioso coordinaron los esfuerzos de los humanos y los caballos que trabajaban juntos para cavar un nuevo pozo. Cuando el agua finalmente brotó de la tierra, Amir vio lágrimas en los ojos de su padre. Pero no eran lágrimas de vergüenza o arrepentimiento, eran lágrimas de comprensión. El pueblo había expulsado lo que pensaban que era debilidad, solo para que volviera como la fuerza que necesitaban desesperadamente. Los caballos trabajaron incansablemente junto a los aldeanos, mostrando con el ejemplo cómo la cooperación podía lograr lo que la fuerza no podía. Los niños que antes se habían burlado de la diferencia, ahora observaban asombrados cómo cada miembro del equipo de Amir contribuía con sus dones únicos a la salvación de la aldea. Esa noche, mientras la aldea celebraba alrededor de su nuevo pozo, el antiguo maestro de Amir se acercó a él. «Enseñamos a nuestros hijos a ser fuertes», dijo el anciano, «pero nunca les enseñamos lo que significa realmente la fuerza. ¿Nos lo mostrarás?» Amir miró a su alrededor a la aldea que, una vez lo había rechazado. Vio rostros familiares ahora marcados por una nueva sabiduría. Vio a niños que miraban a los caballos con asombro en lugar de miedo. Vio a su padre hablando con seriedad con la chica cuyo pie torcido había ayudado a salvarlos a todos. «El desierto», dijo, haciéndose eco de las palabras de su abuela, «nos enseña que la verdadera fuerza no reside en lo que podemos hacer solos, sino en lo que podemos hacer juntos. Cada diferencia es un don, si aprendemos a usarla sabiamente». Los años pasaron como el viento sobre la arena, y cada estación añadía nuevas capas a su historia. Amir estaba de pie en la entrada de su valle, con un pequeño frasco de cristal de arena dorada colgando junto al colmillo de lobo de su pulsera. Sus manos, que aún temblaban después de tanto tiempo, trazaban patrones en el aire mientras observaba a la siguiente generación trabajando. Los niños nacidos en el valle crecieron sin distinguir entre humanos y caballos, entre lo que otros llamaban discapacidad y lo que ellos reconocían como don. Aprendieron a leer las señales del desierto con la misma naturalidad con la que aprendieron a caminar. Algunos cojeando, otros temblando, otros en silencio, cada uno encontrando su propia forma de contribuir. Los marcadores que habían creado se habían convertido en una compleja red de comunicación que se extendía por todo el desierto. Los comerciantes los llamaban las piedras parlantes, y su presencia había transformado el duro paisaje en una red de comunidades conectadas. Ya nadie viajaba solo. El desierto les había enseñado a todos que la supervivencia significaba trabajar juntos. Sayida, con su melena ahora veteada de plata, aún se movía con la gracia que primero había cautivado el corazón de Amir. Se había convertido en algo más que una yegua líder. Era una leyenda viviente, la madre de un nuevo tipo de manada. Sus descendientes llevaban su sabiduría en la sangre, creando vínculos con los humanos que iban más allá de la mera asociación. Malik también había crecido en su papel de protector y maestro.
El feroz semental negro ahora pasaba sus días ayudando a los caballos jóvenes a comprender el delicado equilibrio entre la fuerza y la gentileza. Sus propios potros heredaron su impresionante porte, pero mostraron una inclinación natural hacia la cooperación en lugar de la competencia. El valle en sí había florecido más allá de las expectativas de cualquiera. Lo que comenzó como un santuario oculto se había convertido en un centro de aprendizaje, donde personas de todo el desierto venían a estudiar sus métodos. Las paredes de la cueva, cubiertas con años de conocimiento acumulado, se habían complementado con nuevos espacios de enseñanza donde todos podían compartir sus perspectivas únicas. La aldea original de Amir se había convertido en uno de sus aliados más fuertes, transformándose en un modelo a seguir para otros. Donde antes expulsaban a los que consideraban débiles, ahora buscaban activamente a personas con habilidades diferentes, entendiendo que la diversidad los hacía más fuertes. El pozo que él les había ayudado a cavar se había convertido en un lugar de reunión donde se compartían historias y se transmitía sabiduría. Pero quizás el cambio más profundo fue la forma en que se veía el desierto. Ya no era solo un entorno hostil que había que soportar, sino que se había convertido en un maestro para aquellos dispuestos a escuchar. Cada desafío que presentaba era una oportunidad para aprender, cada dificultad una oportunidad para fortalecerse juntos. Esa mañana en particular, Amir vio llegar a un nuevo grupo al valle. Entre ellos había una joven con las manos temblorosas como las suyas. En otro tiempo y otro lugar la habrían expulsado, pero aquí la recibieron con alegría, reconociendo sus temblores como un don que la ayudaría a sentir las sutiles voces del desierto. La tierra nos habla de muchas maneras, le dijo compartiendo la sabiduría que le había llevado toda una vida a aprender. Algunos la oyen en el viento, otros la ven en las nubes, otros la sienten en sus huesos. Tus manos, añadió, mostrándole sus propios dedos temblorosos, no tiemblan, escuchan. Como para confirmar sus palabras, Sayida se acercó a ellos y saludó a la niña con la gentil sabiduría de los años. La joven abrió los ojos como platos, mientras colocaba sus temblorosas manos en el cuello de la yegua, sintiendo por primera vez cómo su sensibilidad podía convertirse en fuerza. A su alrededor, la vida cotidiana de su comunidad continuaba. Caballos y humanos trabajando juntos, cada uno aportando sus dones únicos para su supervivencia compartida. El viento del desierto transportaba los sonidos de su actividad, los silenciosos cantos de los pájaros del niño dirigiendo a un grupo al otro lado del valle, el andar característico de la niña con el pie torcido liderando una expedición en busca de agua, la voz clara de un antiguo tartamudo, enseñando a otros a leer las piedras parlantes. Al contemplar todo lo que habían construido juntos, Amir comprendió que su historia se había convertido en parte del propio desierto. Al igual que las flores raras que florecían después de la lluvia, demostraba que los regalos más preciados a menudo procedían de las circunstancias más duras. Sus temblorosas manos habían dibujado las primeras marcas de esta nueva comprensión, pero otras innumerables habían añadido sus propias firmas al relato. El desierto, como había prometido su abuela, había dado tanto como había tomado. En su vasto e implacable abrazo, no solo habían encontrado la supervivencia, sino una forma de prosperar. Sus diferencias, antes vistas como debilidades, se habían convertido en las mismas cosas que fortalecían a su comunidad. Este era el verdadero tesoro del corazón del desierto, la comprensión de que cada persona, cada criatura, cada forma única de ser, tenía su propio papel vital que desempeñar en la gran danza de la supervivencia.